mismo le dijeron al que hoy no está ahí. Bueno, ya muchas gracias, especialmente al que es padre hoy, que me dejó primero y tengo que arrancar. Hermoso, hermoso. Bueno, no esperaba arrancar así, pero por suerte creo que la presentación que armé responde bastante bien a este formato quizás un poco más informal. Tomé la decisión de armar una presentación que explicase más bien cómo llegamos al proyecto que presentamos, en lugar de explicar únicamente el proyecto que presentamos. Bueno, mi nombre es Martín Uberman, soy arquitecto y hace unos años que me dedico a lo que acá se conoce como arquitectura experimental, afuera se conoce simplemente como arquitectura. Lo que intentamos trabajar sobre todo es en un cambio del paradigma de la relación que plantea la arquitectura entre individuo y espacio, que yo creo que la arquitectura tradicional en cierto punto trabaja sobre una relación un poco abstracta. Una de las figuras más famosas de esa relación es el modulor de Le Corbusier, que es una figura humana deformada, marcando como una serie de alturas, lo cual me parece raro porque la palabra relación a mí me gusta a partir de una cuestión un poco más sentimental, ¿no? Entonces reconozco que tengo como relaciones particulares con ciertos espacios y uno de esos espacios es la barranca, como accidente geográfico paradigmático de la ciudad de Buenos Aires, tanto por su importancia en la historia de la creación de la ciudad como por su actualidad, ¿no? Como es uno de los accidentes topográficos de la ciudad que hoy por hoy aún podemos ver, y los otros que son los arroyos, los meandros y un poco las desembocaduras del río fueron poco a poco tapadas por infraestructura y por la propia ciudad. Entonces la presentación... se llama Barranca, es una historia de amor y empieza con justamente lo que hablaba, que es lo que tenemos bajo nuestros pies, que es esta hermosa topografía llena de líneas y superficies, que en realidad denota encima de lo que estamos. Nosotros tenemos la falsa idea de que Buenos Aires es una planicie y que todos los problemas son por falta de errores políticos y cuestiones así, pero en realidad Buenos Aires está erigida sobre una serie de ríos y que se podían ver ahí. La primera investigación que el estudio desarrolla alrededor de la barranca se llamó Canasto versus Barranca, que buscaba en un principio generar una relación de escala entre dos elementos, uno construido y uno natural, ¿no? En su momento, con 80 canastos para lavar la ropa y una serie ilimitada de precintos, construimos, siguiendo los preceptos de Buckminster Fuller y su cúpula geodésica y la triangulación de estos canastos, conseguimos construir una bola de casi 2,50 metros de diámetro. Este performance en realidad era una celebración del segundo aniversario del estudio, y lo que hicimos fue invitar a todos nuestros amigos y colegas a este enfrentamiento entre la bola y la barranca de Belgrano. ¿Por qué la barranca de Belgrano? Bueno, esta primera relación con la barranca es un poco sentimental y nostálgica. La barranca, mis abuelos vivían a la vuelta de esa barranca, en uno de esos edificios que están ahí atrás, y me acuerdo que la primera vez que descubrí el potencial de la barranca como un espacio de juego fue a partir de que, sin darme cuenta, me tiré por la barranca en bicicleta y casi me mató. Tenía creo que 4 o 5 años. Entonces, a partir de esa relación, lo que quisimos hacer es empezar a construir esa lógica de la barranca como un medio natural, quizás abandonado en el criterio de la construcción de la ciudad. Por cierto, todas las barrancas de Buenos Aires están casi todas privatizadas. Las pocas que no están privatizadas son estos espacios públicos que van a ver más adelante en la presentación. Y por cierto, gran parte de esos espacios públicos fueron diseñados hace casi más de 100 años, es decir, en épocas del centenario de la nación y por ende de la ciudad.
Por lo cual, al mismo tiempo que las barrancas presentan como esta idea originaria del territorio, presentan también como una falsa idea de lo que el territorio devino culturalmente. Entonces, acá hay un breve decálogo de estas barrancas, que son la de Belgrano, la barranca del Monumento al Alvear, barranca de Plaza Francia, barranca de la Plaza San Martín, el Parque Lezama, que es casi alrededor de la cual nació la ciudad de Buenos Aires, y extendiéndonos nos vamos hasta San Isidro, Escobar, y podemos hasta conectarla con la barranca de Rosario. Este es el caso del barrio donde yo crecí, que es Vicente López, que descubrimos que entre todas las barrancas privatizadas existía la posibilidad de armar la barranca de Vicente López, ¿no? Construir una barranca nueva, utilizando un depósito de aguas. Entendimos la posibilidad de que ese espacio ya es semipúblico y podíamos construir un proyecto en el cual podíamos traer la vieja vegetación originaria de la barranca a Buenos Aires. Entonces hicimos una investigación con unos paisajistas de cómo reconstruir la barranca, aumentar el suelo aprovechable y construir leves programas que nos permitiesen que ese espacio sea de uso, ya que simplemente armar como una especie de reserva ecológica de media cuadra no tenía mucho sentido. Entonces lo que propusimos al municipio de Vicente López fue hacer una plaza en barranca cuya vegetación sea toda original, sean especies originales de la barranca y de la barranca de Buenos Aires, y construir a partir de eso un espacio de encuentro y interpretación o de gestión de lo invisible, lo que llamamos. Niebla trabaja exactamente sobre ese problema. Nos parece interesante trabajar sobre ciertas lógicas de la relación que tenemos con medios invisibles como el paso del tiempo o mismo el medio natural. La barranca siempre sirve, a partir de la utilización de estas fotos, estas imágenes, como una referencia para entender en qué parte de la ciudad fue tomada esa imagen y en qué parte. Esta es la barranca de la Plaza San Martín y cómo estaba la ciudad en esa época. Estas son imágenes de principios del siglo XX, en donde la ciudad iba creciendo poco a poco. Y lo que me parecía interesante de la barranca de la Plaza San Martín es que es donde se construyó el primer pabellón argentino, que fue el pabellón que se trajo de París, y es la primera vez que se genera este vínculo entre barranca y arte, porque ahí fue donde se impuso el primer Museo de Bellas Artes. Lo interesante de las fotos anteriores es que eran todas fotos aéreas, y en ese momento existían los globos aerostáticos como un medio para revisitar la propia ciudad, tanto como un paseo como un estudio. El sistema de los globos aerostáticos permitían como tener ese redescubrimiento de la ciudad, entender su traza, su planeamiento y poder volver a mirarlo. Algo que hoy, con medios un poco más actuales como un dron, se puede volver a generar. Pero lo que a mí me interesa puntualmente es cómo trabajar sobre elementos que son existentes, que están a la vista de todos, y cómo poder interpretar esa nueva relación entre el espacio del individuo a partir de la simpleza de ciertos movimientos y de ciertos gestos, en lugar de la obra magnánima que muchas veces se plantean las entidades gubernamentales o se plantean en estas latitudes para entender lo que es la reinterpretación de la ciudad. Entonces nos parecía que en el estudio que entender a la barranca era simplemente poner una disposición de piezas que nos permitiesen conectar nuevamente con el significado que es estar en la barranca. La barranca, por su inclinación topográfica, por su gestión, por su gestación y su medio actual, genera un cambio de eje. Es decir, cuando uno está caminando por la barranca, la fuerza de la gravedad sumada al terreno inclinado generan un cambio en la percepción del espacio. Es decir, esa incomodidad que muchas veces a uno lo hace caminar más rápido o más lento, dependiendo si va para arriba o para abajo, de la barranca,
o esa nueva relación que uno tiene con el piso, nosotros lo entendemos como un punto de atención, como un lugar de interés donde nos gusta particularmente aprovechar ese momento donde el cuerpo está sintiendo algo diferente para levantar la mirada. Y en ese lugar es donde intentamos construir una nueva, nosotros lo llamábamos un pabellón, pero en realidad es una construcción espacial a partir de la pura percepción del espacio y la relación que nosotros hacemos entre gravedad y espacio, que son reglas invisibles por las cuales nosotros nos regimos todos los días. Es decir, nuestra relación con la gravedad es invisible y es inamovible, y nuestra relación con el espacio es exactamente igual. Por eso el proyecto se llama Niebla, que es ese momento en donde la ciudad se transforma a partir de un fenómeno climático particular, que es que cuando la condensación del aire no es lo suficientemente grande, dio dentro de una niebla. El video termina acá, creo. Hola, tenía una pregunta. En la recuperación de la barranca, que convierten esa escalera urbana en un espacio verde de juegos, ¿dónde está la fricción artística, digamos? ¿Dónde la ves tú? ¿Qué diferencia ese proyecto de un proyecto arquitectónico, de un estudio de paisajismo? Bueno, la base de nuestra obra elimina esa fricción o juega en esa fricción. En realidad no hacemos una diferencia. Para nosotros ambos, tanto este que quizás ingresa más en el mundo del arte y el otro, son proyectos arquitectónicos. Es decir, tiene más que ver con nuestro background que con el hecho real de la obra. Obviamente, dependiendo del margen sobre los cuales trabajamos, en ese caso el proyecto era una presentación a un ente municipal encargado de proyectos arquitectónicos para algo fijo, no temporal, implicaba como ciertas cualidades de trabajo alrededor de cuestiones fijas, por ejemplo un proyecto más real, pero los puntos de trabajo entre un proyecto y otro son muy similares. Y la propuesta que tiene, que es muy bella, muy poética, ¿cuál es su factibilidad técnica real en términos de duración, en términos de estabilidad frente al viento, por ejemplo? ¿Cómo lo han estudiado? Nosotros lo que tenemos entendido es las piezas son existentes, es decir, no necesitamos hacer nada nuevo especialmente es simplemente combinar con la gente que hace los globos aerostáticos. Utilizamos los globos aerostáticos de 3 metros porque son los que tienen iluminación incorporada. Las redes son existentes y los paños de redes que nosotros estamos utilizando se utilizan en canchas de fútbol, por lo cual existe. Respecto del viento, lo que nosotros teníamos entendido como idea era trabajarlo sobre una sola noche para asegurarnos como un momento, pero en realidad lo que nos gustaba pensar es que el proyecto iba a durar entre 2 y 3 días. ¿Por qué? Porque es lo que dura el helio dentro de los globos. A partir de eso, el proyecto el pabellón se monta y se desmonta en un proceso natural también, que es algo que nos parecía interesante dentro del estudio. Respecto al viento, sí, creo que va a ser una especie de pelea entre el pabellón propio y el viento, pero esa deformación está abierta. En realidad, lo que nosotros tenemos pensado es trabar las redes por un sistema muy básico, que es ahincar piezas metálicas en la barranca y que no molesten a la barranca. Son simplemente como unos alambres que toman las redes de punta. Eso impide que los globos se vuelen, a lo sumo se van a agolpar y va a quedar como un pabellón, y después nuestra idea es que esos globos estén a disposición de la gente para ir moviéndolos y ir construyendo el espacio. Obviamente son cosas que a medida que vayamos probando, lo mismo que sucede con la bola y la barranca, no tenemos una idea prefigurada, y por lo general entendemos nuestras obras como procesos y no como un momento en el cual queremos terminar. Generalmente hacemos únicamente las imágenes tan congeladas por algo que es más una demanda del medio que de lo que nosotros nos gustaría.
¿Qué parte del proyecto, es decir, por una parte, ¿cómo lo pregunto? ¿Qué parte del proyecto crees tú que podría expandirse hacia el hecho de pensar desde el punto de vista de la barranca? Es decir, no solamente jugar con ella o utilizarlo como un lugar, ver que ese lugar es natural, construir una especie como de escultura o una escultura medioambiental, pero ¿cuándo podría la pieza o dónde podría la pieza dejar de ser eso o solo eso y empezar a pensar desde el punto de vista de la vegetación que faltaba, de la orografía, de la piedra? Es decir, ¿hasta qué punto podría o cuándo podría, en qué elemento podría ser solo un principio para irse a otro tipo de final y a otro tipo de resultado que no tiene igual nada que ver ni con escultura, ni con concepto humano, espacio, concepto juego, concepto arquitectura, concepto construcción, concepto tecnografía? Pero ¿cuánto de radicales podría ser en olvidarse de todo eso? Yo creo que hay una... Creo haber entendido la pregunta bien, pero me parece que todavía estamos frente a otras, y va a sonar un poco extremo, pero frente a otras culturas arquitectónicas, otras culturas urbanas, otras culturas ciudadanas, nosotros todavía estamos en un estadio base, ¿no? Es decir, para que quede claro, en la ciudad de Buenos Aires no se hacen proyectos nuevos de parques hace por lo menos 15 años. Generalmente son reconversiones de parques o el último parque que se hizo fue en Puerto Madero, cuando se hizo Puerto Madero, y después son reversiones de los parques. Por lo cual, esta cultura que quizás afuera está como muy embebida y aparecen como estas nociones de los highlines y parques nuevos que ingresan en nuevas infraestructuras y radicalizan ciertos pensamientos, acá todavía está en un estadio básico, ¿no? Entender y jugar con la barranca y entender a la barranca como ese lugar original de la ciudad, creo que todavía tiene ese punto de radical, por más que sea como muy básico, muy puro. Pensar que al día de mañana la barranca se puede transformar en lo que fue, creo que es un lugar donde nosotros intentamos trabajar en un principio. Obviamente las posibilidades son pocas, porque, como te decía, la barranca está en un 95% privatizada no por una sola persona, sino por todas las propiedades que están encabalgadas en la barranca, que la hacen desaparecer, porque vos vas caminando por la ciudad de Buenos Aires y hasta que no sentís la barranca no la ves. Lo que muestran los videos y las imágenes del dron son como el estándar de la altura máxima construida te achata esa lógica propia de barranca. Creo que nuestra radicalidad sucede en hacer levantar la cabeza, ¿no? Como el proyecto funciona en quizás algo que vos lo tenías como embebido, como lo que se veía ahí en las imágenes era gente que salía del trabajo a comer a la barranca porque entendían que ese era el lugar, pero esa barranca está rodeada de edificios y eran 20 personas. Entonces, como la utilización del espacio es muy pobre todavía. Entonces, ya llevar a gente a que viva ese espacio nos parecía como suficientemente fuerte como para empezar a hablar de ese territorio que, de vuelta, es como que quedó olvidado. No sé si respondí, creo que no, ¿no? No, sí. Okay. Es un espacio regulador de la ambición, pero sí, has respondido. Pero seguramente mi pregunta es hasta qué punto cuando no se hace nada, cuando se hace algo, se puede convertir, puede saltar 3 pasos más. Sí. Me refiero en el hecho de que la ambición de intervenir un lugar así, cuando no se interviene, en lugar de ser una ambición urbanística, puede ser una ambición ontológica, epistemológica. Pensar que la ciudad puede pensarse desde la orografía y no desde el plano, como tú has dicho al principio, pero ¿hasta qué punto en algo tan pequeño, porque no se hace nada, se puede meter toda la ambición de todos los años, de todos los proyectos que no se han hecho? Total. Bueno, yo creo que
Es el problema y sobre todo acá, el problema de relevar ciertos elementos y traerlos a la vida, ¿no? Rápidamente la noción de barranca puede transformarse en una cuestión de marketing que se constituya en una privatización aún peor, ¿no? Es algo que sucede, sobre todo con la sustentabilidad y el medio ambiente a nivel local, es bastante radical. Por eso yo arranco la presentación diciendo que estamos basados en una idea errónea de lo que es la Pampa. Inclusive me extiendo de la ciudad de Buenos Aires hacia la Pampa, que se la conoce como Pampa húmeda porque la gente piensa que la tierra es húmeda y que ahí es muy fértil para crecer, pero en realidad es porque es agua. La Pampa es agua. Por eso es fértil y por eso. Y todo ese agua, hoy por hoy, a partir de los humedales y las nuevas políticas de humedales, empezó a ser regulado, pero la gente no entiende que la Pampa, la gente piensa que la Pampa sigue siendo tierra por una imagen errónea que uno tiene clavada en la cabeza. Lo de la ciudad de Buenos Aires es impresionante. Cuando te muestran una foto del Bajo de la ciudad de Buenos Aires de hace 100 años, es igual al Tigre, igual, el mismo delta, la misma construcción, pero la ciudad fue pasando por arriba y vos nunca lo viste, yo nunca lo vi, salvo que lo estudio y empezó a verlo. Entonces, ahí son esos lugares. Entiendo que la barranca, porque es poca, porque podemos numerarla con la mano, tiene un lugar casi imposible de tocar, ¿no? Es como, si no me equivoco, Plaza San Martín es patrimonial, Barrancas de Belgrano es patrimonial, Parque Lezama es patrimonial, y después está todavía, para mí, la problemática de que eso sea patrimonial, es decir, es un patrimonio de hace 100 años, no es un patrimonio original natural, ¿se entiende? Es como lo que está redactado como patrimonial es el proyecto de Taís, ¿entendés? Que para mí plantea dos problemas. Primero, porque es una barranca proyectada y es un ambiente natural proyectado, y segundo, porque es algo proyectado hace 100 años, de lo cual nosotros podríamos tranquilamente estar un poco desvinculados a nivel cultura, ¿no? Como, es decir, es como seguir pensando que la generación del 80 es la que rige el desarrollo cultural de la nación, ¿no? En ese sentido, que sea patrimonial para mí es triste, es bueno y es triste en cierto punto porque nunca te permite la idea de ver una barranca nueva, ¿no? Como que esa barranca ya se construyó. Sí, básicamente un poco en la misma dirección que tú. En un momento también aparecen como enunciados contenidos o criterios discursivos así fuertes en torno a la relación cuerpo, espacio, gravedad, etc. Y perspectivas distintas de ver el lugar, de ver la ciudad, recuperación, que a mí al comienzo me preocupaba que sea una mera restauración de algo ya hecho, pero luego con tu aclaración de que realmente cualquier restauración ya es volver a un lugar ya diferente, distinto. Y entonces preguntaría un poco cómo esa serie de contenidos o valores se traducen en la puesta en obra. Es decir, es algo esperable que ocurra la creación de un espacio orientado a la posibilidad de esas vivencias, experiencias que son cívicas, ciudadanas, espaciales, estéticas, arquitectónicas, etc. ¿O hay alguna instancia de inducción o mediación que facilitase el acceso a que encarnase esos, llamémoslo así, valores o ideas? Pues ustedes parten de esos conceptos, luego construyen un espacio habilitando la posibilidad de que acontezca eso, o hay algún tipo de Nosotros aducimos es una figura o una interpretación del color fácilmente entendible, ¿no? Vos entendés de qué color vas hacia qué color. Cuando uno ve una catenaria, porque es una figura milenaria, porque es algo que estuvo ahí desde el día 1 hasta el día de hoy, el cuerpo lo incorpora. No se pregunta el por qué esa figura está construida de esa manera, ¿no? Entonces, es incorporación, está rodeado de ese espacio generado a partir de esas leyes naturales, ¿no? de un gas peleando contra otro, de el peso propio de un material generando una figura, como pasa con los árboles, pasa con las propias montañas. Es decir,
esas son las relaciones a las cuales nosotros aducimos. Es decir, que no requieran explicación o que no requieran una mediación propia nuestra para explicar lo que quisimos hacer, sino que sea una cuestión que conecte directamente a nivel sensorial. Es decir, aducimos la relación entre gravedad y espacio a eso, a un despertar de la sensación espacial o la sensación que tiene el cuerpo o la necesidad del cuerpo de extenderse, ¿no? De salirse de sí mismo, de manera racional o puramente vivencial. Gracias.